Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Algo que sospechábamos, que nos podíamos imaginar, pero es que la realidad siempre sorprende. Falleció esta semana en accidente aéreo el jefe de las milicias rusas, Prigozhin. Iba en un avión con 10 personas. La pregunta aquí es, ¿o se accidentó el avión por fallas mecánicas o hubo un acto intencionado de tumbar el avión? Él, con sus milicias Wagner, había intentado irse contra Putin en la capital. Hicieron un arreglo simbólico y al final el que salió derrotado y muerto fue Prigozhin. Es una enseñanza. Con hombres como Putin no se puede esperar sino la muerte. Recuerden que ha asesinado a muchas personas en embajadas, ha masacrado vilmente a los ucranianos con esos ataques desmedidos y esa guerra sin fin y sin razón. Pasen la tumba de Prigozhin y lamentamos profundamente el fallecimiento de ese hombre, que también apoyó a Putin en su momento y fue criado, digamos, en los últimos años o estuvo bajo la protección de Putin. Se le salió de las manos y se murió en un accidente aéreo. Qué tristeza. Congresistas de Colombia siguen dando de qué hablar. Ahora, la gran reforma de rebaja de salarios no se plantea para que opere de forma inmediata, sino que opere en el año 2026, es decir, para los nuevos congresistas. ¿Y estos qué? No pasa nada, no son capaces de reformar y vienen gritos y contragritos y explicaciones pidiendo que entonces se rebaje el sueldo de los futbolistas. ¿Por qué? Si es su vida privada. Que se rebaje, que tienen muchas retenciones, pero todos los empleados públicos o privados tenemos retenciones sobre el salario. Pero ellos tienen además unas gabelas, como es, por ejemplo, un subsidio adicional que tienen en la gasolina algunos congresistas. Todos los de las FARC están protegidos por esos beneficios adicionales. Yo creo que no podemos pasar de agache en este momento en Colombia con este tema que molesta tanto. El pacto histórico sigue de capa caída en todas las regiones del país, divisiones y subdivisiones en las listas y posiblemente conducirá a una hecatombe en las elecciones del 29 de octubre, fecha que esperamos con ansiedad para recuperar las capitales del país y para recuperar la dignidad de la nación. El presidente, con sus acostumbrados y renombradas inasistencias a los actos públicos. Pues bien, acaba de la semana anterior de no asistir al cierre del Congreso de la ANDI. ¿Quién pierde? Él. ¿Quién pierde la oportunidad de defender sus reformas? Él, porque el pueblo colombiano ya entendió que no es el hombre indicado para manejar a nuestro país. Que no está en condiciones, posiblemente porque ya hubo una petición del Centro Democrático y de Cambio Radical para que le hagan estudios médicos y determinen las causas posibles de sus incumplimientos a las labores. Son muchas las faltas a las reuniones, a los actos de protocolo, lo cual también repitió en Brasil recientemente en la cumbre de la Amazonía, que no asistió ni a la foto ni a alguno de los foros. Y después también tuvo una falla el avión que no pudo despegar por mal tiempo y parece que había un día totalmente soleado. Señor presidente, usted tiene una responsabilidad inmensa con 50 millones de colombianos. No dilate ni
malverse la posibilidad de hacer un buen gobierno. No lo está haciendo y ya lleva un año pasado y seguimos de tumbo en tumbo. Tan es así que miren ustedes lo que está pasando con las EPS. No hay reforma a la salud, pero sí las está acabando por parar el pago. Y 3 de las grandes EPS de Colombia ya pusieron el grito en el cielo y el ministro de Salud las desmiente. Dicen que están mintiendo, pero todos sabemos que no les están pagando lo que se debe y por ende las tienen en calzas problemáticas económicas. No juguemos con la salud, señor presidente, ni gobernantes. Señor ministro de Salud, vuélvase serio. Los recursos son para entregarlos. Esas entidades han cumplido con su labor y son de las 3 tal vez más grandes y más importantes de las EPS en Colombia. No juguemos el juego sucio. Si las reformas no las han aprobado, es porque ustedes no presentaron una reforma seria. No pueden pagar la desidia del gobierno las empresas privadas que tratan de salvar la vida de los ciudadanos colombianos. Es bien cierto que los padres y los hijos se pueden comunicar en cualquier tiempo, que ese lazo familiar de sangre no se puede torpedear bajo ningún aspecto. Y así fue como el presidente Gustavo Petro fue a visitar a su hijo Nicolás, a quien él no tuvo la oportunidad de criar. Allá estuvo, en la casa donde está viviendo Nicolás. Conversaron de todas sus historias familiares, entre comillas, y estuvieron pues en paz una tarde. La pregunta importante que se hace la Fiscalía, que se hacen los jueces y que hacen todas las personas, es si esa decisión que tomó el juez de que no pudiera hablar con el entorno de los posibles investigados se estuviera saltando. Van a investigar el tema y algo saldrá. Pero mi opinión personal es ahí, y lo digo claramente, el tema de sangre debería permitirse la conversadita con su hijo para ver si logran revivir los lazos familiares que tan resquebrajados han estado desde que Nicolás se volvió rico con la plata que no le correspondía y desde el ingreso de los dineros a la campaña del presidente Gustavo Petro. Eso es la verdad, eso es la verdad. Las investigaciones espero que vayan avanzando y que produzcan resultados, porque hay 3 cosas que se deben realmente juzgar. Y lo dije en el editorial de la semana pasada. A Juan Manuel Santos, al candidato Oscar Iván Zuluaga, al presidente Gustavo Petro, y lamentablemente que el tiempo ha prescrito cualquier acción contra el expresidente Ernesto Samper, culpable también de entradas de dineros y de tanta corrupción que ha habido en el país desde su elección. No juguemos con los ciudadanos. Todos merecemos respeto y buscamos que aquel funcionario público busque trabajar en beneficio del interés general y no en beneficio del interés particular ni de aquellas personas que les debe favores por haberlos auxiliado en la campaña. Cuando seamos serios, entenderemos que Colombia puede cambiar para bien. Se siguen cayendo puentes, cerrando vías, volvió a florecer el invierno y en este mes seguramente no se hizo nada porque estábamos en un verano intenso y no había que arreglar nada. Pero como la naturaleza no perdona, volvió a revivirse el invierno y está arrasando en muchas partes de Colombia. Señores, hay que prevenir. Los gobiernos deben trabajar no al mediano plazo o al tiempo de su elección o de su mandato, sino siempre buscando que en las acciones fundamentales de educación, salud, vivienda, recreación y vías
estén en buen estado para que el ciudadano tenga una mejor calidad de vida. Los puentes no se pueden caer porque sí, tiene que haber y existir actos de corrupción en cada puente que se cae en Colombia. Y son muchos los que se caen. Y se caen no por mala ingeniería, sino por malas las personas que trabajan en esas obras. Condenas absolutas y totales, pero aquí se hacen investigaciones exhaustivas y no hay condenados. Qué tristeza, señores. Me da pena con el presidente Gustavo Petro, pero sigue produciendo trinos que después tiene que borrar inmediatamente. Que el canal de Panamá estaba seco. Mentira. Lo desmintió el propio presidente de Panamá. Lo han desmentido en RCN, en Caracol. Y él, por ser impulsivo, no revisa la información que le llega. Presidente, no le haga daño también a los países vecinos, que todavía tienen democracia. Vamos a trabajar con la verdad, a trabajar con proactividad y no a punto de trinos, que ese es el peor mal de un gobernante. La fuerza de la naturaleza sigue haciendo daño en el mundo. Canadá, Hawái, incendios forestales, generando muerte, destrucción, dolor y sangre. La naturaleza no perdona. No sé si en los actos de Hawái se presentó, fue un acto humano para iniciar los incendios, pero al final el resultado es catastrófico. Es un desastre absoluto la destrucción en esa ciudad y más grave aún también la quema de hectáreas en Canadá con más de 1052 focos de incendios que se están presentando en la actualidad. Tema álgido para el mundo, hay que ayudarlo. Muchas partes están mandando ayuda de expertos bomberos que ayuden a parar los incendios, pero debemos ser previsivos también nosotros en Colombia para que estos no dañen las fuentes de recursos naturales, ya sea por fuerza de la naturaleza o por acción premeditada del hombre. Pero siento dolor por las muertes y me da mucha tristeza la destrucción. Observen todos ustedes, amigos del pensamiento al aire, cómo el mundo y Colombia tienen serias dificultades. Nosotros, desde la presidencia, el Congreso y en los territorios. Y también observamos con mucho terror el hecho de que el presidente desmienta al fiscal y diga que está diciendo mentiras frente al tema de los potenciales atentados contra él. El fiscal se muestra más preocupado con esas afirmaciones del presidente que por el mismo conocimiento de los posibles atentados contra su vida. Uno no puede ser ligero, señor presidente. El fiscal no tiene por qué mentirle. Cuando recibió informes del propio Ejército de la República, desde Estados Unidos también, y desde los investigadores de la Fiscalía. Si muere, lamentablemente la responsabilidad recaerá sobre sus hombros y sobre las del ministro de Defensa. No podemos jugar con la vida de los seres humanos, aún cuando estamos avisados de los posibles atentados. Y los invito entonces a que reflexionemos todos sobre estos acontecimientos que nos llenan de angustia a los colombianos, que veamos que no solamente la noticia es importante, sino el análisis de la misma, para que nosotros tomemos conclusiones, nos preparemos y estemos dispuestos a cambiar el rumbo de nuestro país. No estamos diciendo, claramente lo digo, que tumben al presidente Gustavo Petro. Estamos diciendo hay que evitar que la cizaña del mal continúe avanzando en Colombia y en las elecciones actuemos en debida forma votando con el dedo de la mejor manera
para salvar al país, mantener la democracia, la libertad que se está perdiendo y el respeto por los derechos. Un cordial saludo.